entramos ya en que el estrés es tensión, esa tensión se manifiesta en el cuerpo-mente, ¿no? Y el estrés y el trastorno de estrés postraumático es como un continuo. Entonces tú puedes tener estrés, si ese estrés se va acumulando, ese estrés se puede volver más o menos traumático, y si también puedes tener un evento traumático per se que puede generar estrés traumático, y si perdura en el tiempo se llama trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo es el que padece en gran parte de todo esto. Y como es el que lo padece, es por eso que se habla de que hay que ir a través del cuerpo para cambiarlo, ¿no? Esto lo vimos en el módulo de estrés. No sé si tú lo has hecho. Vale, pues es una definición de estrés que el primero en hablar del estrés fue Hans Selye, y dijo que el estrés es una respuesta inespecífica a un cambio. Entonces cualquier cambio produce estrés. Entonces el cuerpo se va estresando en función de los cambios. Entonces si tú tienes una vida muy movida, tu cuerpo se va estresando. Si tú no llevas al cuerpo a un estado de relajación, eso se va acumulando. Y se puede ir acumulando, intensificando, y se puede hasta volver crónico, ¿no? Entonces, una manera que yo definí el estrés para tener en cuenta todo es que es una respuesta automática porque la respuesta al estrés tú no la generas voluntariamente, sino que tu cuerpo la genera involuntariamente. De nuestro organismo, entendiendo el organismo como cuerpo-mente, es total, afecta a todo. Ante un estímulo varios, o sea, es decir, que un cambio es un cambio de estímulos, o sea, es decir, cuando tú cambias de una habitación a otra, tu cuerpo se va asociando a un sitio a otro, ¿no? Ante un estímulo o varios, que pueden ser internos o externos. Tú puedes tener una sensación en la tripa que te recuerda a otra vez que tuviste la sensación en la tripa, que puede recordar un evento traumático y te estresa y lo vuelves a revivir. O puede haber un estímulo externo que puede haber un sonido de una ambulancia, y ese sonido de la ambulancia a una persona le recuerda algo y se puede retorcer de dolor. Me pasó esto en una clase, que oyó una chica una ambulancia y empezó a tener convulsiones. Y nos quedamos todos como muy asustados, ¿no? Entonces, estímulo interno-externo que dispara el mecanismo innato de lucha, huida o congelación del que vamos a hablar, o de adaptación, es decir, que en nuestro organismo puede ser lo suficientemente resiliente como para poder afrontar ciertas situaciones de tensión con normalidad. Hay otros individuos que no lo pueden afrontar, ¿no? O sea, que depende de nuestro sistema de adaptación. Y lo que sí que hace el estrés es que nos activa para un cambio. Y ese cambio puede ser o de lucha-huida, o de congelación, o de involucración social, que se llama. Y si no se compensa ese estrés con la respuesta de relajación, el estrés activa, y si no hay una respuesta de relajación que baje y que vuelva al equilibrio del organismo, pues se activa, llega a un punto que el cuerpo no lo puede sostener, y la bajada es ¡pum! Y esta bajada tan drástica es lo que produce un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, porque es una descarga del organismo de eso que se ha quedado ahí acumulado, de toda esa activación, y descarga de esa manera. Entonces la gente, cuando entiende que su ataque de pánico es una recolocación del organismo al equilibrio y no es nada como para asustarse, pero que el organismo lo está haciendo porque lo ha sobrecargado, pues entonces la persona como que respira, ¿no? Pero eso no lo sabe mucha gente. Entonces cuando tienen un ataque de pánico se asustan tremendamente, ¿no? ¿Y la diferencia entre ataque de pánico y ansiedad? Es grave. Vale. O sea, es decir, tú tienes ansiedad, ataque de ansiedad, o ansiedad, que también hay ansiedad generalizada, y cuando tienes un pico tan alto es un ataque de pánico. Pero es la misma familia en distintas intensidades. Entonces, bueno, si no vuelve el organismo a su equilibrio, y no vuelve a la respuesta de relajación, va incrementándose y acumulándose hasta que el organismo necesita volver al equilibrio. Y se altera psicológicamente, fundamentalmente manifestando síntomas que van desde la ansiedad y o depresión, o somatizará creando alteraciones físicas. Y esto me lleva a un tema importante, ¿no? Y es que lo veremos, pero el organismo siempre se está moviendo entre estos dos polos. La ansiedad es la activación y la depresión es la desactivación.
Entonces, lo podemos ver en términos energéticos o en términos de síntomas, y lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, el estrés se puede entender y manejar desde diferentes perspectivas, pero siempre tiene que ver con que haya tensión. Tensión desde fuera, tensión desde dentro, o la manera que tenemos de percibir la tensión. Así que lo podemos enfocar como estímulos que nos estresan y podemos o no podemos manejarlos como el resultado de estímulos cambiando la respuesta, o cómo nos afecta y de qué depende que nos afecte. Y nos vamos al trauma. ¿Por qué nos vamos al trauma? Porque estamos hablando del cuerpo. ¿Y dónde se manifiesta el trauma? En el cuerpo. Aparte que de luego nos altere psicológicamente, pero la manifestación del trauma es el cuerpo, ¿no? Y el trauma, esta es la primera definición de trauma, es de Pierre Janet, de 1894. Dice que el trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Entonces, cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración o la síntesis del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados como percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú tienes trauma cuando te has visto sobrepasado por el evento, pero el evento no te crea el trauma lo crea como tú vives ese evento. Entonces ese evento sobrepasa tu mecanismo de afrontamiento, entonces tú te sientes desbordada emocionalmente, fundamentalmente de miedo, y ese miedo hace que luego tú, a partir de ahí, es como un punto de inflexión. El trauma es un punto de inflexión. Ya no eres el mismo o la misma. Ahora empiezas a tener miedo de que se repita eso, y eso es la fobia, y ya tu cuerpo lleva eso y tiene que defenderse de ello, y entonces intervienen todos los mecanismos de defensa para que no acceda a la conciencia. Entre ellos, la disociación. Puedes no darte cuenta que tienes eso, incluso puede llevarte a la amnesia. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que yo el otro día viendo una película de la vida de Freud, ¿qué pasa? Que vivió en una época de posguerra, con mucha gente traumatizada, mucha gente con mucho trauma, estrés postraumático, y entonces gente que no podía hablar, que les metían en psiquiátricos, pero en realidad estas personas eran personas traumatizadas, pero como no sabían trabajar el trauma, pues lo único que hacían era pues lo que podían. Entonces empezaron con la hipnosis para tratar de terminar, de soltar esos traumas, y ahí empezó todo el trabajo del trauma, aunque no se desarrolló demasiado, pero el primero en hablar de esto fue Pierre Janet, ¿no? ¿Y las fobias vienen, el origen siempre está en el trauma? Sí, o por una fobia es un condicionamiento. Es un condicionamiento, persona. Una fobia realmente es una evitación de una situación en que tú has sentido miedo o trauma, y entonces tú lo evitas y por eso se convierte en una fobia, porque genera una evitación, pero no es una evitación porque sí, es una evitación, aunque no seas consciente de que tú ya has vivido eso previamente. Si tenéis frío os lo quito, ¿eh? No, yo que soy frío. Así que bueno, entonces, tenemos estrés traumático y trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se sabe que es trastorno de estrés postraumático? Pues es un trastorno que se presenta después de haber vivido o presenciado el trauma. Normalmente es que perdura esa sensación de trauma más o menos 3 meses y genera una serie de sintomatología, ¿no? Debe tener los siguientes síntomas durante al menos un mes. El síntoma es flashbacks, son recuerdos como que estás en el lugar del trauma y lo vives en el presente una y otra vez, es pesadilla. Flashbacks también pueden ser pesadillas, que tienes ganas de evitar algo, tienes fobias, por eso está ahí, evasión o fobias. Hipervigilancia, tu sistema nervioso está alterado y está reactivo, y cualquier cosa es como que ya tienes el sistema nervioso como en modo alerta.
y cambia tu percepción de ti mismo, tienes una sensación de indefensión y puedes llevar desde la ansiedad hasta la depresión, cambia tu estado de ánimo. Eso es lo que es ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta al cuerpo? Pues va a afectar al cuerpo en lo bioquímico, obviamente, porque va a generar más cortisol y más adrenalina, pero esto está unido al sistema nervioso autónomo y va a tener un efecto que va a depender de la intensidad del trauma, ¿no? Y esto nos lleva al cerebro. Esto, el cerebro ya lo habéis visto todos, porque yo repito lo del cerebro de Paul MacLean, seguro que os lo sabéis de memoria, ¿no? Pero, ¿por qué lo volvemos a mencionar? Porque a la hora de trabajar trauma en el cuerpo, tenemos que tener en cuenta los 3 cerebros. Y tenemos que saber qué hacen los 3 cerebros. Entonces sabemos que el cerebro reptiliano se encarga fundamentalmente de las funciones corporales básicas, respiración, sistema cardiovascular, digestión, temperatura, y controla la energía disponible que tenemos para llevar a cabo cualquier acción, incluida la memoria procedimental. El cerebro límbico, que nos indica qué emociones tenemos y qué nos gusta y qué nos disgusta y a qué nos atrae y qué nos repele y qué valoramos y qué no valoramos, y el neocórtex, que nos permite analizar la información, resolver problemas, planificar y desarrollar ideas. Este sistema, el cerebro está unido al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, yo hace muchísimos años, pero muchísimos, cuando empecé a ver el tema del estrés, se hablaba de que había 3 sistemas: sistema nervioso simpático, parasimpático y uno más, el entérico. Y de repente desapareció el entérico. Y todo el mundo hablaba del sistema nervioso simpático y el parasimpático, y el entérico no se volvió a mencionar. Bueno, pues el entérico es lo que se llama ahora el segundo cerebro. El entérico es una conexión directa entre las tripas, o sea, el intestino delgado y el intestino grueso, y el cerebro, ¿no? Y ese es el sistema nervioso entérico. Entonces, ahora está volviendo a tener muchísimo interés, y aunque veis aquí que no está mencionado, resulta que eso es un tema que hay que incorporar, ¿no? Entonces, ahora voy a meterme más, porque resulta que el nervio vago también enerva el sistema nervioso entérico. Y esto es una cosa que se está empezando a estudiar ahora. Gracias a que habló del nervio vago Stephen Porges, pero no habló del sistema entérico per se. Pero esto es un tema que ahora se está volviendo a hablar, ¿no? Porque como tenemos las tripas, afecta nuestro estado de ánimo. Y en función de lo que comemos y cómo digiere nuestro estómago, pues parece ser que también cambia nuestro estado de ánimo. Y podemos cambiar, si estamos más depresivos o más ansiosos, también cambiando la alimentación y cambiando las vitaminas que tomamos para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo estudian más los naturópatas, no tanto la medicina convencional. Entonces, la es que no sé cómo se llama. Psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Que lo estudia ahí. Eso es. Entonces, bueno, entonces tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que lo tenéis ahí, y entonces el sistema nervioso simpático dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el pulso, el ritmo cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, secreta la adrenalina y la noradrenalina para el riñón, relaja la vejiga y contrae el recto. Y el parasimpático hace lo opuesto, o sea, si el sistema simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Entonces, todo esto lo tenéis porque, o sea, esta vez no he hecho apuntes como los otros, esta vez tenéis el PowerPoint con estos dibujitos. Porque esto nos lo pasas, ¿no? Sí, el PowerPoint os lo paso con estos dibujos, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante el sistema nervioso autónomo? Bueno, porque cuando nosotros estamos en un estado relajado y tranquilo, el sistema nervioso autónomo está equilibrado. Y entonces, realmente está, como todo en nuestro cuerpo, está pulsando, está contrayéndose y expandiéndose, contrayéndose y expandiéndose, ¿no? Entonces, el problema es cuando uno de ellos, el sistema nervioso simpático o el parasimpático, están en exceso. Lo ideal es que nos activemos y nos desactivemos, y nos activemos y nos desactivemos. Pero cuando hemos tenido cualquier situación de estrés continuado o de trauma, esto se altera.
Y entonces ya no está funcionando óptimamente. Funcionamos, pero no óptimamente, ¿no? Entonces, el sistema nervioso simpático, llevado a lo que es el movimiento normal, lleva a lo que se llama la lucha-huida. La lucha-huida, antes realmente luchábamos contra los predadores. Y esto se nos ha quedado en nuestro sistema nervioso. Ahora la lucha sale por el enfado. O sea que cuando veáis lucha-huida, no penséis que la persona está luchando. La lucha es el enfado, es el confrontar, es el ir hacia algo. Y la huida es retirarse de ese algo. Entonces, cuando tú luchas, tú tienes como más energía, que es la energía del enfado, y cuando tú huyes, tienes una sensación más de no he podido, de sumisión y de tristeza. Entonces, podríamos hablar, cuando digáis lucha-huida, recordar enfado, tristeza, ¿no? Que es el otro movimiento. Entonces, cuando tenemos modo lucha, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión arterial, la sangre cambia de sitio, va del exterior al interior, contrae los vasos sanguíneos, drena la sangre de la superficie, por eso se nos queda la piel fría y pálida, ¿no? Entonces, y se dilatan las pupilas, que era lo que hemos visto en el dibujo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que fijarnos, ahora voy, que tenemos que fijarnos en nuestros clientes. Esto se manifiesta, aunque estén aquí sentados y tú no veas, o sea, no se ponga a luchar, pero tú notes que se tensa la mandíbula, que levanta o que hace esto con las manos, o que tú notas que el cuerpo está más tenso, entonces está en modo lucha. Si tú le notas más colapsado o más retraído o más hacia adentro, está en modo huida. Y tenemos que estar fijándonos porque tenemos que activar lo que no se haya activado en el momento del trauma para que lo pueda liberar. Dime, Mónica. En lucha-huida, ¿cuál es cuál con el sistema parasimpático o simpático o no? No tiene nada que ver. La lucha, sí tiene que ver. Y gracias por eso. A ver, nuestro sistema nervioso simpático es el sistema de lucha-huida. Y nuestro sistema nervioso de parasimpático es o el de relajación o el de congelación. ¿Vale? Entonces, que ahora lo veremos. Con el nervio vago, ¿no? Y todo esto. Sí, ahora lo veremos. Entonces, el simpático es el que nos mantiene en lucha y huida, porque necesitamos mucha energía para luchar y huir. ¿Vale? Y sin embargo, el parasimpático es el que nos lleva a la relajación y también nos lleva a la congelación. El problema es un problema de intensidad, que lo veremos en otros dibujos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el sistema nervioso simpático lleva la lucha-huida porque generamos energía para poder luchar-huir, y el sistema nervioso parasimpático nos lleva a la relajación, que no lo he puesto ahí, y a la congelación, ¿no? Entonces... Sí, la puesto, yo a desactivar, relajar. Sí, relajar y descansar, sí lo he puesto, efectivamente lo he puesto. Y entonces pero ahora lo veremos con el nervio vago, pero también lleva la congelación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me relajo, libero la tensión muscular, disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión, la piel se vuelve rosada, a no ser que esté en congelación, que en congelación la piel está azul y blanca. O sea, que cuidado, porque tenemos que fijarnos por los colores de la piel para saber si la persona está entrando en congelación o se está disociando. ¿En congelación sería? Perdón. La piel como azul, tirando azul. O sea, es como más blanca, ¿no? O sea, como tú lo notas, que se queda como... Cuando alguien se queda como congelado, se queda como muy blanco, ¿no? ¿Y en las manos te fijas también? Que leí también algo de las manos, ¿sabes? Todo, te tienes que fijar en todo. Vale. O sea, hay que estar como mucha atención a lo que sí, tienes que fijar en todo, ¿no? Entonces... ¿Funcionan los dos a la vez? ¿O a uno le funciona uno y a otro le funciona otro? No funcionan a la vez. El sistema nervioso simpático se activa, el parasimpático está desactivado. Se desactiva el simpático, se activa el parasimpático. Por eso es como un balancín, ¿no? Si está el sistema nervioso activo, normalmente está haciendo esto. O sea, me activo, me relajo, me activo, me relajo, me activo, me relajo. Pero si me activo, no me relajo. Entonces tengo que relajarme para volver al equilibrio,
Eso es como funciona, ¿no? Y Victoria, ¿y tú cómo ves pues que alguien cambia la frecuencia cardíaca? Se nota en la respiración. Vale. O sea, porque la respiración ayuda a regular la frecuencia cardíaca. Entonces tú notas, y esto es muy importante, la respiración viene más adelante. La respiración tiene mucho que ver con cuando tú notas la respiración, notas lo que está pasando. Entonces tienes que tener mucha atención a la respiración. Es que dice, el Peter Levine decía en el libro eso, que se fijaba, no sé si en el cuello, ¿sabes? La palpitación o no sé qué. No, tú lo notas, o sea, la persona... No, o sea, pero no digo la respiración, digo la frecuencia cardíaca. Que él veía, ¿sabes? Ese pero cambio. es que la frecuencia cardíaca se ve a través de la respiración también. Ya. O sea, si tú notas que la persona está respirando Sí, que es una forma... o está respirando, o sea, la frecuencia cardíaca se nota en eso. Sí. Entonces, bueno, el sistema nervioso simpático actúa como el acelerador y el sistema nervioso parasimpático actúa como un freno. Entonces, quedaros con simpático, parasimpático. Yo digo simpático, parasimpático. O sea, el que para al simpático. Entonces, es como el freno. Cuando se activa el simpático y el parasimpático a la vez, el cuerpo se queda como cuando tú haces con el coche, aceleras y aceleras y frenas, entonces se queda parado. Pues eso es lo mismo. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Si se activa el simpático y el parasimpático a la vez, te quedas congelado y parado, ¿no? Y Es el desmayo. ¿qué? Es el desmayo. Bueno, el desmayo puede anteceder a la congelación e inmovilización, sí. Discúlpame. Entonces, ¿sabes la diferencia entre el color de la piel entre congelación y lucha y huida? La lucha huida es pálido, pero es pálido. Pero la congelación lo notas frío, por eso se llama congelación, porque tú le notas frío. De hecho, lo notas como que se queda inerte, como que la sensación es como si estuviera muerto. Vale. ¿Sabes? O sea que no abras. No esperamos a nadie. Juan Sí, Juan Carlos, hombre. Juan Carlos. Sí. No, pues ahí. Vale. O sea, aún más pálido, se podría decir. Congelación sería más pálido, más... No, la congelación, sí, es más pálido, sí. Claro. O sea, tú estás pálido con lucha-huida porque estás en tensión, Sí. pero congelado estás ya frío, Vale. frío, más tirando azul. Y además la mirada perdida, es como una mirada perdida, porque ahora veremos que en congelación se da pues la disociación, se da el entumecimiento, es una sensación de estar inerte. ¿Y puede mirar al suelo o a cualquier lado? Normalmente mira de frente, De frente. tieso, con la mirada perdida. Sí. Bueno, pues nada. Y bueno, estábamos en el sistema nervioso, actúa como un acelerador, el simpático y el parasimpático como freno. Y hola, por poco no te hablo. ¿Qué pasa? Si puedes quitártela. O sea, Sí, puedes. a ver, luego comes junto con alguien y todo el mundo se quita la mascarilla. ¿Tú te crees que es normal esto? Es que es como muy anormal, ¿no? O sea, tú puedes sentarte en una cafetería a poco y quitarte la mascarilla. Tienes que estar en una clase con 2 metros de distancia. O sea, lo que Como sí. cuando llegas a una cena y todo el mundo con la mascarilla y cuando se va todo el mundo abrazando. Ahí se desaparece. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Estamos con el sistema nervioso autónomo. Y entonces, ahora vamos a ver la parte del cerebro triuno, ¿no? Que ya lo hemos visto hace un momento, que el neocórtex responde primero pensando y se desactiva cuando se produce la respuesta lucha-huida, que esto es lo que yo explico con este símil de Daniel Siegel, que cuando estamos relajados nuestro cerebro está integrado, funcionan óptimamente pensar, sentir y actuar, pero cuando estamos estresados se desconecta el neocórtex frontal, no funciona óptimamente y estamos funcionando emoción-reacción, que es lo del límbico, que son las emociones, y la reacción, que son la parte más instintiva, que es el reptiliano, ¿no? Y entonces funcionamos de forma diferente. Y eso es lo que tenemos que ver, porque cuando alguien está en estrés traumático, trastorno de estrés postraumático, esto está alterado.
Entonces hay que volverlo al equilibrio. Entonces, luego están los dos hemisferios cerebrales que cada uno procesa una cosa, ¿no? El hemisferio derecho es más artístico, global, sentimiento, sensación e intuición, y el izquierdo es más lógico, lenguaje, lineal, descriptivo y estructural. Cuando estamos relajados, nuestro cuerpo está en calma. Tenemos capacidad de elegir. Cuando estamos estresados, funcionamos de la manera más antigua, y es emoción-reacción. Entonces ahí no elegimos. Decía Viktor Frankl que la libertad es el espacio entre el estímulo y la respuesta, porque si no hay espacio entre el estímulo y la respuesta, tú no eliges, tú funcionas como automatismo condicionado. Pero cuando tú puedes ponerte entre el estímulo y la respuesta, entonces hay libertad. Entonces, cuando estamos relajados podemos elegir, cuando estamos estresados difícilmente podemos elegir. Lo que hacemos es, queremos quitarnos el malestar lo antes posible. Entonces no elegimos, estamos como... Y podemos desviar eso a comportamientos compulsivos y repetitivos, a comer, a beber, a cualquier cosa que nos calme. Entonces, cualquier persona que tiene cualquier adicción, realmente en el fondo de cualquier adicción hay trauma. Entonces, si se trabaja el trauma, se puede liberar la adicción. Si no se trabaja el trauma, no se puede liberar la adicción. Y tú eso no lo haces así, ¿no? Por el tema de... Bueno, perdona. Es que el otro día yo te escuché que las personas que tienen adicciones con drogas y todo esto, pues no les sueles tratar. Porque necesitan farmacología. A ver, es que... No, te lo explico. Sí. El problema es que el tratamiento de una persona con drogas es lento. Y mientras tanto, mientras que tú estás haciendo el proceso porque estás trabajando trauma, como estás trabajando trauma y tienes que ir con cuidado, pues entonces mientras tanto necesitan, porque tienen el síndrome de abstinencia, entonces necesitas trabajar en combinación con alguien que les pueda medicar, o con un psiquiatra que medica de forma convencional, o con un naturópata que medica de otra forma. Pero yo no lo puedo hacer sola, yo necesito o el psiquiatra o el naturópata. Porque y además es complicado las adicciones, porque las personas que son adictas, que yo lo he sido al tabaco, yo he fumado 20 y tantos años, me costó mucho dejarlo, entonces gracias a eso también sé todo lo que conlleva dejar una adicción, ¿no? Pero el problema es que la persona adicta miente. Primero se miente a sí misma y luego miente a los demás. Entonces tú crees que ha hecho parte de las cosas y no lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los tratamientos que hay de drogadicción lo que te hacen es controlar más el comportamiento que no la causa del comportamiento, y por eso la gente reincide, porque lo que te están es controlando que tú apliques voluntad cuando no tienes voluntad, porque tú cuando estás estresado no tienes voluntad, y si tú estás con el mono no tienes voluntad y no puedes tener voluntad, y por eso fallan todos los tratamientos de adicciones que no trabajen el origen, que es el trauma. Pero claro, es que es muy complicado porque tienes que tener un gran apoyo para eso. Entonces, claro, pues no es fácil. Entonces, lo están corrigiendo desde el comportamiento, no desde el origen. Si fueran al trauma que originó esa adicción, otro gallo cantaría. ¿Y tú has tratado a alguien y le has curado el trauma y has visto ese cambio? Sí, totalmente. ¿Con drogas duras? No, con drogas duras no he estado solamente con alcohol. Alcohol y comida. El alcohol... Alcohol y comida. No, bueno, pero es que drogas duras, es que el alcohol está, vamos, que el alcohol es, ¿cómo se llama? Se vende, es ilegal, se vende. Pero yo creo que es la peor... Bueno, es una de las peores, pero depende del nivel de adicción. Yo no he tratado casos graves. No me he metido ahí porque no es lo mío. No, sí. ¿Y un tipo de adicción concreta, algo concreto, tiene que ver, o sea, se relaciona con algo? O sea, por ejemplo, la gente que tiene adicción al chocolate, que es azúcar, pero a lo mejor no a todo tipo de azúcar, o sea, algo como más concreto en adicciones tiene que ver con algo muy concreto. O sea, yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en mi casa somos adictos a las patatas fritas. Sí. Y creo que es algo de familia, porque mis sobrinos ahora llegan a casa de los yayos y lo primero que piden son las patatas fritas. Tal cual. ¿Qué es eso? ¿Se puede relacionar como que ese algo ha sido como algo, no sé, como algo nutritivo emocional?
O sea, no sé cómo explicarlo. A ver, bueno, sí. Yo voy a casa de mis gallos, me quieren y me dan chocolate. Yo voy a casa de mis gallos y me dan más patatas fritas. O yo voy con mi madre cuando tal, algo así, ¿o no? Sí, pero la adicción número 1 es el azúcar. Y la adicción número 1 es el azúcar porque realmente, y el alcohol es azúcar. Si tú coges a un alcohólico, le quitas el alcohol y le das azúcar, en realidad mantiene el mismo nivel de glucosa. Entonces, y puedes cambiarlo, y una manera de quitar el alcoholismo es cambiando el azúcar del alcohol por otro tipo de azúcar, zanahorias o lo que sea, y mucha vitamina B, que lo que hacen es que la vitamina B quita la adicción al azúcar. Entonces, es un problema de azúcar. ¿Vitamina B? Sí, pero hay un libro que dice cómo quitar el alcoholismo con las vitaminas B. Y entonces, bueno, es impresionante, te lo lees y lo que pasa es que no sé dónde lo tengo y lo perdí hace tiempo. Pero es cómo puedes cambiando para quitar la adicción al alcohol, es con un chute de vitaminas B, pero a lo bestia, que es lo que regula el tema, porque las vitaminas B son las que perdemos cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados, una manera de calmarnos es algo que llevemos a la boca. Lo que más nos gusta es el azúcar, porque el azúcar nos da energía. Entonces tienes que tomar vitamina B en no sé qué proporción, eso te quita esas ganas del azúcar. Al quitarte las ganas del azúcar, puedes bajar la ingesta de alcohol y así funciona el tema. Pero es una manera natural de quitar el alcoholismo. Pero hay un libro escrito de eso, pero es que no me acuerdo. ¿Las B? ¿Todas las B? Sí, pero tenéis que buscarlo, porque es que una proporción de las B's y tal y cual. Entonces para adelgazar, te tomas vitamina B. A ver, sí, si tú coges y dices, vamos a ver, si normalmente lo que nos engorda son los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono generan azúcar. Si yo lo que pasa es que lo que tengo es una adicción al azúcar, si yo quito la adicción al azúcar, es posible que adelgace, pues sí. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, o sea, yo no es al chocolate ni azúcar, o sea, para mí no es el dulce. Yo, por ejemplo, sí veo que es la patata frita, y yo ahora veo que mis sobrinos tienen esa estela. Yo veo que en mi casa, Sí, en el momento de reunión, sí, es como la jodida patata frita. Como claro, pero la patata frita son hidratos de carbono que se convierten en azúcar. Es que la patata es hidrato de carbono que se convierte rápidamente en azúcar, pero encima frita lo potencia y encima le echan, ¿cómo se llama esto? Aditivos, sí, que te hacen que te enganches. Pero ahí hay dos temas. Uno, que te guste, porque realmente el gusto de la patata frita es agradable, y dos, que encima se convierte en algo social. Entonces ha generado un hábito. La boca ya quieres más. Pero sí, eso es que es la adicción número 1 es al azúcar. Yo soy adicta al azúcar. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, porque es muy pernicioso el azúcar, en todos los sentidos. Porque luego al final la célula, en vez de coger oxígeno, vive del azúcar. Entonces se va deteriorando. Yo ahora tengo un tema, yo he tenido siempre un tema con el azúcar. O sea, no que tenemos trauma. ¿Qué? Pues somos adictos al azúcar sin No. Entonces, no, pero hay que tener muchísimo cuidado con el azúcar, pero mucho, mucho. Así que, bueno, sigo. ¿Dónde estaba? Yo estaba aquí. Entonces, ¿por qué es todo esto importante? Porque nos vamos a tener que fijarnos en cómo funciona el sistema nervioso simpático y el parasimpático, en la sintomatología externa, en que nos demos cuenta de cómo están los ojos, de cómo están las pupilas, de cómo está el color de la piel, de cómo está la respiración del cliente, de qué postura tiene, cómo tiene las manos, para ir captando. Independientemente de que le preguntemos al cliente, pero los clientes no saben rastrear su propio cuerpo, menos las personas que han hecho Gestalt como tú, pero que normalmente no saben rastrear tu cuerpo, que no le has prestado atención. Entonces tenemos que enseñarle a rastrear su cuerpo y nosotros acompañarle en el rastreo para que la persona vaya tomando conciencia y desde ahí hacer los cambios. Vale, entonces, vamos al cerebro reptiliano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos al cerebro reptiliano? Para ver en lo que nos tenemos que fijar para volver al estado del equilibrio. El cerebro reptiliano es lo que busca, es un sentido de seguridad. O sea, la seguridad es del reptiliano. Entonces, ¿qué me va a hacer sentirme seguro? Sentirme en el aquí y ahora, sentirme arraigado,
que mis músculos no estén tensos. Yo estoy tenso cuando tengo miedo, cuando estoy relajado mis músculos están bien. Mi postura también está indicando si la persona está tensa o no está tensa, si tiene energía o no tiene energía. Y tenemos que fijarnos en el cuerpo del cliente para ver cómo está su cerebro reptiliano, si está sentado bien, si está arraigado, cómo están sus músculos, qué postura tiene. Entonces, a través de la sensación sentida estamos captando la estereocepción, cómo me está afectando lo externo, la interocepción, cómo me está captando lo interno, y la neurocepción, que es un término que acuñó Porges, que es el percibir peligro. O sea, es decir, la neurocepción es una manera de percibir peligro que no es ni mental ni corporal. Es como que hay un instinto de captar peligro, ¿no? Entonces, la estereocepción pues recibe la información del ambiente a través de los sentidos, la interocepción recibe la información del interior del cuerpo a través de la conexión que hay en las vísceras y el cerebro y el tejido conectivo, que es lo que los chinos utilizan como los canales energéticos de la medicina china, el tejido conectivo que hablábamos el otro día, me parece. Y todo eso, el tejido conectivo, envuelve todos los órganos del cuerpo y entonces nos da lugar a que tengamos lo que se llama propiocepción, que es el sentido de localizar nuestro cuerpo en el espacio, saber dónde estoy frente al espacio, y el sentido interno también de que seamos conscientes de nuestra respiración, de nuestra temperatura, de cómo va de rápido nuestro corazón. Eso es lo que se llama propiocepción. Y luego está el sentido vestibular, que tiene que ver con la posición y el equilibrio. Cuando hacemos esto que hacemos del péndulo, ¿no? Realmente estamos teniendo lo que está haciendo, cuando hacemos el péndulo para adelante y para atrás, es el sistema vestibular, que está conectado con todos los órganos de nuestro cuerpo. Y entonces nos da una sensación de equilibrio o desequilibrio. O sea, la propiocepción, o sea, por hablarme un poco, porque yo en mi cabeza cuando lo estudié, el sistema propioceptivo era todo eso que decimos de postura, sentimiento interno, todo aquí, que es, por así decirlo, todo eso se engloba dentro de la interocepción. Sí. O sea, sería otra categoría más amplia. Es que tienes tres categorías. Esterocepción, cómo me afecta lo de fuera, ¿no? Que me llega a través de los sentidos, pero también tenemos la interocepción, que es lo que yo siento desde dentro, y desde dentro está la propiocepción, que es lo que tú dices, ¿no? El sentido de localizar las partes del cuerpo y también las sensaciones que te llegan. Pero luego está el sentido vestibular, que tiene más que ver con la gravedad, Sí, o sea, el equilibrio y la gravedad. Entonces, eso es interno también. Sí, por categorizar más que nada. O sea, sí lo entiendo, pero por darle... Porque es que cada uno, categorizarlo de otra manera. Pero cada uno lo llama de una forma, ¿sabes? O sea, cada uno te dice, pues simplemente la propiocepción, pero si vas a hacer una distinción para explicar que hay una nueva categoría, que es la captación del peligro, que no es... que a lo mejor incluye lo exteroceptivo y lo interoceptivo, pero es una categoría diferente que han sacado, que es peligro, pues entonces se lo dividen en tres. Más a nivel biológico, estoy acostumbrado, o sea, a nivel, pues eso, los nervios, el sistema nervioso, donde llega, cuáles son los sensores, los nombres sensitivos que tenemos, o sea, a nivel propiocepción ahí, no a nivel... eso, de buscar el peligro emocional, cognitivo y demás. En la neurocepción no es a nivel nervioso, es que tú ves algo y tú ya captas peligro o no peligro. Es como es que dicen que no es percepción que interviene en el cerebro, es neurocepción, es que tu cerebro capta, sin que tú seas consciente, peligro. Y le llaman eso, neurocepción, pero es un término de Stephen Porges. Entonces, bueno, la neurocepción, según Porges, es un término para referirse a los circuitos neurales que se encargan de distinguir si las situaciones o personas son de confiar, peligrosas o amenazantes a la vida. Y es un mecanismo instintivo que nos prepara para la supervivencia, lucha, huida, congelación.
sin que seamos conscientes de llevarlo a cabo voluntariamente. Eso es lo que se llama ahora neuroafección, ¿no? Eso es real. Es decir, yo hay veces que me fío de la gente sin... Y a veces soy demasiado confiada. ¿Cómo vas a firmar un contrato? Pero siempre me sale bien, o sea, jamás... ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que siempre me he fiado de mi instinto cuando conozco a alguien en los negocios y tal, y nunca me han hecho una faena. Entonces no sé si eso realmente está bien o es una imprudencia. No, Porque yo soy muy de sensaciones, ¿sabes? Pero, a ver, cada uno se basa en su experiencia. Si tú has tenido buenas experiencias, ¿por qué vas a ir tú pensando que las vas a tener malas? Entonces, el problema es cuando alguien no ha tenido una experiencia mala, ya está como alerta. Entonces ya tiene otra... o puede ser tu propia experiencia o que te la hayan contado. Porque tus padres te empiezan a decir, ten cuidado, no hagas esto. A ver si no te fíes de extraños. Entonces tú te lo vas asimilando y al final no es tuyo, pero tú lo haces. Entonces, bueno, eso es el cerebro y el cerebro reptiliano bajo estrés, pues se prepara para la acción, es el primero en pasar en la acción, activa el organismo para defenderse de un posible peligro y para sentirse seguro lo que va a hacer es que rutinas familiares, ¿no? Necesita disciplina referente a las necesidades fisiológicas, necesita su territorio o su espacio para sentirse seguro y busca proximidad a otros y confort. ¿Por qué es esto importante? Porque si una persona está estresada, lo que necesita, lo que le va a calmar, por donde tenemos que empezar a que se calme, es por su sistema nervioso, que tiene que ver con los tres cerebros y que tiene que ver con el cerebro reptiliano, y es cosas que haga, rutinas que le recuerden a casa. Como lo decía ET, mi casa, mi silla, mi comida, mi cama, ¿no? Entonces, esta sensación calma al sistema nervioso. Entonces, porque es como, me da seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando, lo primero que vamos a hacer cuando tratemos a un cliente? Generarle seguridad. ¿Cómo? Distribuyendo a las personas en el espacio, haciéndole que se familiarice con el entorno, que se dé cuenta de que está como en casa, para que desde ahí baje la activación del sistema nervioso y él o ella delimite cuánto espacio necesito yo entre yo y los demás, para que la persona esté cómoda, segura, se sienta como en casa. Y eso, sin hacer eso, no hay terapia. Porque si la persona ya está nerviosa, o está alerta, o no está segura en un sitio, o viene con un nivel de activación, no se puede hacer terapia con una persona que está hiperactivada. Lo primero es calmar el sistema. Y calmar el sistema se hace calmando el reptiliano. ¿Y cómo se calma el reptiliano? Generando arraigo en el aquí y ahora, generando el espacio entre las personas, generando la seguridad en el entorno, y eso es lo que tenemos que hacer. Con un apego desorganizado procedente de un padre alcohólico, por ejemplo, de familias así tan desestructuradas, como que no recuerden esos momentos, o sea, que hayan querido salir de casa, que hayan salido. ¿Qué buscas? ¿Algún patrón de apego que haya sido reparador o algún...? Nosotros lo que, o sea, yo explico lo del cuerpo porque he estudiado muchas cosas de cuerpo, pero en el que más me centro es en el Somatic Experiencing de Peter Levine, ¿no? Entonces, en el Somatic Experiencing de Peter Levine es cuando tú vuelves el cuerpo al equilibrio, todo lo demás va seguido. Es decir, que si tú recuerdas la situación traumática con tu padre alcohólico y tu cuerpo estaba hiperactivado, pero te das cuenta que puedes pendular e irte a un estado de calma y de paz en que tu cuerpo no está hiperactivado, entonces tú, según vas haciendo este viaje de activación, desactivación, se va vaciando. Y tú, al notar que tú eliges dónde pones la atención y se vacía, empiezas a tener lo que llamamos los psicólogos agencia, sensación de yo puedo. Y entonces, a raíz de eso, ya puedes ir vaciando y empiezas a tener la sensación de yo puedo cambiar esto. Porque si no lo sientes en el cuerpo, es muy difícil que tú te creas que lo puedes cambiar. Pero si tú notas que el cuerpo pasa de activación a relajación,
tú te crees que puede cambiar, porque lo que te da la certeza no es la mente, es el cuerpo. Si tu cuerpo está relajado, tú sabes que está relajado, tú notas que está relajado. Y notándolo, entonces puedes ver que tú puedes llegar a eso. Pero si tú no lo sientes en tu cuerpo, tú no te lo puedes imaginar cómo va a ser estar relajado. Y entonces no puedes hacer ese cambio. Se busca el espacio en él mismo, ¿no? Digamos, Sí. aunque no haya una situación que haya de calma, se busca en él. En él mismo. Entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo es cómo formar el cuerpo desde el cuerpo y cómo diferenciar traumático de no traumático y cómo hacer ese movimiento para que se vaya descargando. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando te acercas a la situación traumática se activa más. Entonces te asustas. Entonces hay que avisar que puede que suba o puede que baje. El caso es que cambie. Pero lo que necesitamos es que suba para que baje. Porque si no, se queda igual. Entonces, ahora lo veremos. Vamos a estar todo el tiempo haciendo pendulación, titulación, hacia arriba y hacia abajo. Pendulación, titulación, hacia arriba y hacia abajo. Ahora veremos eso. Yo tengo una amiga que pues, tuvo tal nivel de ansiedad que su casa, el lugar más seguro, se supone, pues que era el lugar más inseguro. Total. Y yo solo vinculo pues es con un apego desorganizado, que viene de un padre alcohólico, la pegaba y todo esto, Sí. ¿sabes? No sé, tú lo vincularías, porque Sí. claro, el lugar seguro es el lugar peligroso. Claro, a ver, pero por ¿sabes? eso, una asociación. claro, por eso estar alerta en tu ¿Sabes? propia casa es tener tu sistema nervioso hiperactivado de forma continuada. Claro. Y eso te genera ya un estado hiperactivado en el que tú vives, que aprendes a vivir con ello, pero que no es Sí, sano. ella ha aprendido y luego lo tiene muy disociado el tema de la casa porque te lo cuenta como si te contara cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, pero claro, yo creo que voy a decir, oye, que tienes un trauma, vete a terapia, ¿no entiendes lo que te digo? Está más segura en la calle. Claro. En casa. Bueno, Pero nos vamos al límbico. Entonces, el cerebro límbico bajo estrés, pues se activan más las emociones y los sentimientos porque el cerebro límbico se ocupa de las emociones y sentimientos, de lo que tú valoras bueno o malo para ti, de lo que tú valoras de acercarte o separarte, de lo que a ti te gusta o te disgusta. También en el cerebro límbico está la memoria emocional, que veremos un poco más adelante, y el instinto de afiliación. El ser humano es un ser que le gusta estar vinculado, que necesita la compañía y el otro para autorregularse, para sentirse seguro, Entonces, una cosa es que tengamos un cerebro reptil que se siente seguro con el territorio, mi casa, mis cosas, y otra cosa es que además tenemos un cerebro límbico que se siente seguro cuando está en compañía de personas de fiar, ¿no? Con las que yo me siento seguro. Y luego después tenemos un cerebro neocórtex que analiza la situación, pero tenemos que asegurarnos que los tres cerebros se alinean. Entonces, el cerebro límbico bajo estrés lo que manifiesta es un exceso de emoción, exceso de enfado, exceso de rabia, ira, ansiedad, miedo, y genera fobias, tiene miedo de volver a esas situaciones, y además hay tristeza, y hay soledad y hay vacío, y entonces tienes una sensación de desbordamiento y falta de control. Entonces eso asusta mucho, entonces es un círculo vicioso. Tengo miedo y siento miedo a volver a sentir ese miedo, y entonces entras en un bucle y estás en un continuo miedo. Entonces hay que romper ese bucle, ¿no? Y tienes que ir a los miedos, que eso sí que te lo he escuchado, miedos concretos, y puedes ir al miedo que originó el resto de miedos. Sí, el origen. Y eso ya desmonta. Cuidado, ¿no? Sí, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque el primer miedo que sentimos todos es el parto, es el nacimiento. Sí, pero por ejemplo, pues, la pareja, mi novia, tuvo un pequeño percance con el coche y a raíz de eso se ha dado cuenta que tiene más miedo a conducir, Sí, que va teniendo claro. más miedo en general, se va generalizando, ¿sabes? Sí, se va aumentando Claro. la intensidad. Entonces, si tú vas ahí a lo del coche, al tema del coche, pues ya podría romper un poquito, ¿no? Sí. El resto de miedos. Totalmente. Pero eso puede estar El resto de miedos asociados a la Asociados sensación a- de coche.
algo, pues vale. Eso no puede estar relacionado también cómo gestionaban de pequeño tus padres una caída Sí, o cualquier cosa. sí. Hay un libro de Peter Levine que se llama Sanar el trauma. Tiene curar el trauma y sanar el trauma. El de curar el trauma lo mandé, ¿no? ¿Lo habéis leído? Vale, entonces luego tienes sanar el trauma. Y en sanar el trauma te cuenta todos los posibles traumas de caídas, de cómo te han tratado las caídas, de médicos, que no veáis todos los traumas que hay de médicos, o sea, pero no te puedes imaginar la cantidad de traumas de médicos, de enfermedades, de cómo te han tratado en el colegio, en el patio del colegio, o sea, es decir que, y todo eso se va acumulando. Entonces, pues hay que ver cómo lo has ido tú manejando. Entonces, el otro día me llegó un cliente que había estado, que odiaba a sus padres, porque les tenía muchísima manía. No sabía por qué les tenía muchísima manía, pero les tenía muchísima manía. Y entonces, había hecho, y entonces, durante toda su infancia, había sido muy rebelde y le había hecho muchas faenas a los padres, y los padres le habían tratado diferente del otro hermano, que era obediente y respetuoso. ¿Sabéis por qué era esto? Pues porque con 6 años tuvo meningitis, le tuvieron que poner una inyección en la médula sin anestesia, le ataron 7 médicos y la madre no estaba, y el padre tampoco, le dejaron con 7 médicos. ¿Qué percibe un niño? Me han metido aquí para que me hagan daño. Salió de ahí y ya no era el mismo. Empezó a atacar a los padres, a ser rebelde, lo que se llama acting out. O sea, es decir, estaba con ese trauma de lo que le había pasado, reactuándolo en contra de quién, de quien le había llevado a los médicos. Pero él no había hecho la conexión. ¿Y a qué edad se dio cuenta de eso? Se ha dado cuenta antes de ayer que vino a terapia. ¿Contigo? Sí. ¿Se lo sacaste? Sí. No tengo idea. A través del cuerpo. De repente... ¿Kinesiología o...? No, Ah. no. Se dio cuenta porque le hice cerrar los ojos, ponerse en contacto con esa sensación de rechazo a su madre y pim. Me dijo, me he acordado que rechacé a mi madre cuando me sacaron del hospital de la meningitis. ¿Qué es eso? Cuéntame eso de la meningitis, y ahí salió toda la historia. Es que yo tengo, estaba con una amiga con una fobia, fobia al agua, ¿sabes? Que te comenté. Y ella me ha dicho que no recuerda el origen. O sea, tiene un recuerdo de la infancia relacionado con su fobia, pero no sabe, o sea, ella cree que no es el origen. Tiene la sensación de que antes de eso ha habido otros momentos, ¿sabes? Entonces sería cerrar los ojos, esa sensación y a ver con qué está conectado, ¿no? Para que mire a ver si le viene algo, ¿no? ¿No? Sí, sería. Pero es conectar con la sensación y entonces se le activa. Cuando tú tienes esa sensación, está asociado a un recuerdo visual y a un recuerdo. Lo que pasa es que incluso, aunque seas muy pequeño, tú ves. Otra cosa es que lo puedas hablar, pero tú lo ves. Entonces te viene la imagen. Vale. Te puede venir la imagen. Sería eso, esa experiencia la que habría que trabajar, ¿no? La que recuerda. Entonces, cuando tú tienes una alteración emocional, pues tampoco te puedes involucrar socialmente fácilmente. Entonces, todas las personas que han tenido trauma tienen luego alteración emocional, ¿no? Entonces, hay que enseñarle al cliente a identificar y contactar con las emociones que se sienten en el cuerpo, aprender a dejarse sentirlas y sostenerlas, que no es reprimirlas, identificar esa emoción que te está diciendo, qué función tiene, qué necesidad hay detrás, liberarlas poco a poco. Porque si tú las sostienes, ellas se deshacen, pero también las puedes liberar nosotros con EFT, ¿no? Y aprender a regularlas, aprender cómo se regulan. Si tú vas descargando el exceso de emoción, poco a poco ese exceso de emoción va teniendo una función normal. No nos vamos a quitar nunca las emociones, nos vamos a quitar el exceso de emoción. No nos tenemos que quitar el miedo, nos vamos a quitar el exceso de miedo. Y finalmente tenemos el cerebro neocórtex, que son los procesos cognitivos superiores, que ya hemos visto antes en el dibujo del cerebro, que procesan la información, solucionan los problemas, analizan, sintetizan y demás, y que hay una diferencia entre los hemisferios. Y lo último que se ha incorporado en el ser humano ha sido el lóbulo prefrontal, ¿no? Y entonces este es un área de asociación donde converge la información del mundo externo y del mundo interno, porque tú
analizas desde aquí la diferencia, ¿no? Y entonces aquí tienes la atención dirigida, a qué le prestas atención, y desde lo que tú le prestas atención planificas y organizas cómo te vas a organizar respecto a lo que estás prestando atención. Aquí está la memoria de trabajo y también las secuencias motoras que nosotros hacemos de forma automática, es lo que se llama memoria de trabajo. Y es cuando lo podemos involucrar, porque cuando estamos estresados difícilmente lo podemos involucrar, ayuda a modular nuestras respuestas emocionales. Pero si estamos demasiado estresados es imposible que nosotros podamos modular las respuestas emocionales. Por eso, bajando el nivel de estrés sí puedes bajar el nivel de la emoción, o desactivando tu sistema nervioso sí puedes bajar el nivel de la emoción. Si no, es difícil, tienes que ir derecho a desactivarlo. Y entonces, bajo estrés, el neocórtex tiene dificultad para prestar atención, concentrarse, retener o recordar. Que de verdad que os voy a dar los apuntes enteros, que no les voy a recortar, que no os voy a mandar nada, ¿cómo se llama esto? Que voy a coger esto y lo voy a mandar tal cual. Vale. Pero si queréis tomar nota, podéis tomar nota, pero que lo voy a mandar tal cual, ¿no? Y entonces, cuando tenemos dificultad para prestar atención, perdemos la visión global cuando cuando el neocórtex está bajo estrés, no tiene sensación de control, tiene sensación de falta de control y se cuestiona todo y se preocupa en exceso. Entonces, esto es que el neocórtex está estresado. Entonces, terminamos aquí. El cerebro integrado es cuando los tres cerebros están integrados, realmente están funcionando óptimamente. Entonces, los centros superiores y los centros inferiores están relacionados y esa integración permite que funcionemos óptimamente. Y ese es el tema. Y lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer un descanso.